Hola chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo video para ver cómo resolver, cómo desarrollar la guía número 5 de segundo nivel medio. Esta guía es de repaso, como podrán ver, es un repaso de las guías 1, 2, 3 y 4. Y el objetivo es reforzar los contenidos que ya hemos visto, por lo tanto acá no hay contenidos nuevos. Es solo lo que ya hemos visto, pero quizás tienen que hacer un ejercicio un poco diferente. Acá están los objetivos de cada actividad también. Entonces, en la primera actividad tienen que, de alguna forma, hacer una ficha resumen de la revolución industrial. Recuerden que la revolución industrial es cuando la sociedad pasó de ser agrícola, es decir, de basarse en el trabajo del campo y la agricultura, a basarse en el trabajo de las fábricas y en la producción en serie. ¿Ya? Entonces antes hacían los productos de manera artesanal, a mano, y una sola persona hacía un producto, y cuando aparece la revolución industrial y aparecen las fábricas, se empieza a producir en serie. Es decir, en muy poco tiempo se producen miles de productos. Por ejemplo, para producir una botella, antes de la revolución industrial generalmente se hacía de forma artesanal. Entonces, una sola persona hacía la botella entera. En cambio, en la revolución industrial, las fábricas, una persona lavaba la botella, la otra persona le ponía la tapa, la otra persona le ponía la marca, y así. Tienen que poner en esta ficha: ¿en qué país comenzó la revolución industrial? ¿Cuál fue la causa económica? ¿Cuál fue la causa tecnológica? Recuerden que hubo un invento que fue el que permitió que se generaran otros inventos, y la fábrica. Aquí, causa socioeconómica, les puse un ejemplo, que era la burguesía, que era la nueva clase social, tenía el dinero para invertir en maquinarias y fábricas. Y la causa demográfica, recuerden que la demografía tiene que ver con la población, con las migraciones, es decir, con cómo la población se mueve de un lugar a otro, con la mortalidad, con la natalidad. Y así. Traten de escribir solo la línea y de forma muy resumida. Si no se acuerdan, yo de todas maneras les puse aquí el libro en el que está y las páginas en donde pueden encontrar esta información si no se acuerdan, para poder resolverlo. Entonces vamos a la actividad número 2. La revolución industrial tuvo dos etapas. La primera tiene ciertas características, que fue de 1750 a 1850, y la segunda etapa, o la segunda revolución, si quieren llamarle, fue entre 1880 y 1914, y tiene otras características. Entonces, el barco a vapor, ¿a qué etapa pertenece? Ustedes le ponen primera etapa. Por ejemplo, el petróleo, que está aquí hoy, ¿el petróleo pertenece a la primera revolución o a la segunda? ¿O a la primera etapa o a la segunda? Aquí está el carbón. Entonces ahí ustedes tienen que ir escribiendo a qué etapa pertenece. ¿Ya? Este no se ve muy bien, pero tiene, le escribí el nombre igual. Este es hierro. ¿A qué etapa pertenece el hierro? La electricidad, el automóvil, las vacunas, el acero, los ferrocarriles a vapor. Entonces ahí ustedes indican a qué etapa pertenece. También les dejé ahí la página por si no se acuerdan. Entonces, siguiendo con la revolución industrial. Aquí hay dos imágenes que nos muestran un poco la vida en las fábricas. Entonces tienen que responder a partir de esas imágenes y de lo que vimos en la guía número 1 y que también aparece en las páginas 57 y 58.
tienen que escribir aspectos de esta vida en las fábricas. Por ejemplo, la jornada era muy larga, trabajaban niños, a las mujeres se las pagaba menos, etc. Ahí ustedes tienen que ir desarrollando en eso. Tampoco muy largo, solamente en el espacio que les di para desarrollarlo. Vimos también la Revolución Francesa. Entonces, en esta línea de tiempo, ustedes tienen que hacer un resumen de los hechos más importantes de la Revolución Francesa. También está en la guía 1 y aparece también en este libro entre la página 25 a la 31. Entonces, solo tienen que poner, de manera muy sintetizada, los años que ustedes consideran importantes y las fechas. Parte en 1789. Parte el 14 de julio de 1789, cuando las personas se toman la Bastilla, que era la cárcel de París. Ya no es necesario que pongan el día y la fecha y el mes, pongan el año solamente. Entonces, aquí ustedes ponen después, no sé, en tal año se crea la nueva constitución, en tal año ejecutan al rey, le cortan la cabeza al rey. En tal año Napoleón toma el poder de nuevo. No sé, los que ustedes eligen. Después vamos a empezar unas actividades en que tienen que usar este texto. El rojo que dice módulo 3, siglo XX. La primera es sobre el colonialismo y el imperialismo. Ya tienen que responder primero, ¿cuál es la diferencia entre colonialismo e imperialismo? Se lo repito otra vez. En nuestro planeta hay 5 continentes. Uno de esos continentes es Europa. En Europa comenzó a haber una competencia entre los países. Había un nacionalismo, y el nacionalismo era que cada país quería ser superior al otro. Y estos países europeos, como por ejemplo Alemania, Reino Unido, Portugal, Italia, Francia, se fueron a otros continentes, en este caso África y Asia, y empezaron a someter a algunos países de esos continentes y convertirlos en sus colonias. ¿Para qué? Para sacarle los recursos y para imponer su cultura y extender su religión, pero principalmente era para sacar recursos y generar riquezas para Europa y pobreza en África y esta parte de Asia que dominaron. Entonces, tienen que aquí explicar la diferencia entre colonialismo e imperialismo, que son dos conceptos del mismo proceso, pero tienen una pequeña diferencia. El colonialismo básicamente es cuando un país domina a otro de forma absoluta y le impone un nuevo sistema político, económico, social, cultural, etc. Mientras que el imperialismo también trata de la dominación de un país sobre otro, pero es una dominación más bien económica, que genera que los países más débiles dependan económicamente de este país más grande o de esta potencia. Por ejemplo, nosotros los países latinoamericanos en este momento dependemos económicamente de Estados Unidos. Si sucede alguna situación imprevista en la economía de Estados Unidos, eso nos va a afectar finalmente a nosotros, ya a los países latinoamericanos. Algunos me van a odiar porque yo sé que algunos odiaron este mapa, pero lo tengo que poner de nuevo, porque este mapa en la guía 2 tenía varios puntos, tenía 14 puntos. Entonces, como algunos no lo contestaron o lo contestaron mal porque no lo entendieron, les bajó mucho el puntaje. Si ustedes responden esta actividad bien, les voy a subir el puntaje de esa guía, porque entiendo que no había video y quizá era más complejo entender este mapa. Pero ahora lo voy a explicar mejor. Acá está, digamos, el mundo en el que nosotros vivimos. Nosotros estamos acá, no nos vemos. Europa, que es este continente pequeño, tiene unos países que a pesar de ser pequeños son potencia mundial, son países fuertes,
Quizás no tanto ahora como en ese tiempo, pero siguen siendo países fuertes y desarrollados. Estos países europeos están aquí en esta tablita, porque ellos son los que lograron hacer imperios coloniales y que salieron a Asia, Oceanía y África a conquistar países. Entonces, por aquí, por ejemplo, dice Alemania, que es el que está en color rosado. Entonces buscamos acá el color rosado. Alemania. Todos los territorios que están en rosa, en rosado, son de Alemania. O sea, Alemania vino a África y conquistó, por ejemplo, Tanganica, África del Sudoeste, Camerún, ¿ya? Parte de Nueva Guinea. Parte de Australia. ¿Ya? Y lo mismo con los otros países. Por ejemplo, Francia, que es este verde, conquistó Argelia, África Occidental Francesa, Indochina. ¿Y qué tienen que hacer acá? Anotar país europeo conquistadores, los conquistadores, es decir, los que son potencia y que fueron a dominar otros países. Como por ejemplo, Portugal. Portugal, que es un país europeo que está acá como celeste. Entonces, tienen que poner 2 países que Portugal conquistó. Entonces vemos los celestes, Angola, Mozambique. Y acá los pongo, Angola, Mozambique. Entonces, si van a hacer eso con el Reino Unido, por ejemplo, el Reino Unido está acá, por lo tanto es un país conquistador, ¿ya? Entonces tienen que poner aquí, Reino Unido. ¿Y qué países conquistó Reino Unido? Fueron muchos, pero pueden poner 2. Como aquí el Reino Unido es color anaranjado, tienen que ir y buscar y pueden encontrar Egipto, Sudán, dominio de Australia, Bechulandia. Cualquiera de esos tienen que poner solo 2 y lo ponen aquí. ¿Ya? Y en el otro le pongo, no sé, Nueva Zelanda. ¿Ya? No es tan difícil, no es tan complejo. Eso, si resuelven bien esto, le puedo subir puntos a la gente que respondió mal en la otra guía. Luego, la actividad número 3 se trata de las consecuencias de esta conquista que hicieron estos países, este proceso de colonialismo e imperialismo. Entonces tienen que pensar, aquí yo les doy un pequeño acercamiento de cuáles fueron las consecuencias. Para los países conquistadores, es decir, los europeos, Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido, Francia, esos países pudieron extender su religión, tener más territorio, tener recursos naturales gratis, explotar mano de obra. Entonces, ellos se beneficiaron, básicamente, de ir a invadir estos países. Por otra parte, los territorios conquistados, que son principalmente África y Asia, también en Oceanía, pero sobre todo en África y Asia, los países de estos continentes fueron sometidos al dominio español, ya les pusieron otro gobierno, los explotaron su mano de obra, les quitaron sus recursos. Por eso África es tan pobre. Por eso el continente africano es incluso más pobre que América Latina. Porque les quitaron todos los recursos. En África sobre todo había diamantes. Y los europeos se quedaron con todo eso. Algunos le impusieron su religión cristiana. Claro que siempre quedaron rasgos de sus antiguas religiones, pero sí hubo un proceso de aculturación en que los africanos, sobre todo, tuvieron mucha influencia de la cultura occidental. Quizás en Asia no pasó lo mismo, porque, por ejemplo, la cultura china es una cultura milenaria y se resistió más a que le impusieran otra religión. Lo mismo pasa con India.
que se resistieron a que les pusieran otra religión y otras características culturales de Occidente. Sin embargo, en África quizás la influencia fue mayor. Entonces, teniendo en conocimiento esto, que también está en la guía y también lo revisamos, las preguntas están dirigidas a que ustedes se pongan en la situación que vivieron estos países. Entonces, la pregunta A dice, ¿qué consecuencias crees que traería este dominio en tu vida diaria? Es decir, imaginen que una potencia europea viene e invade Chile, que es el país donde estamos todos nosotros ahora. Y nos convertimos en una colonia de España, a lo mejor, de nuevo. ¿Cómo crees que influiría eso en tu vida diaria? Que ya no tuviéramos un presidente de Chile, sino que tuviéramos que obedecer al primer ministro de otro país, de España, por ejemplo. ¿Cómo se beneficiarían esos países? Por ejemplo, ¿cómo se beneficiaría España si dominara directamente nuestro país? Y luego, recuerden que los países africanos recibieron de los europeos medicina moderna y caminos, infraestructura. ¿Creen que esos beneficios justifican la explotación de un país sobre otro? O sea, me vas a dar medicina moderna, así que ya está bien que me explotes, que me domines, que explotes a mis personas, que maten a las personas de este territorio si se resisten a ser dominados. Esa es la pregunta. Tienen que poner por qué, obviamente. Tienen que decir, sí, yo creo que sí se justifica porque bla, bla. O no, no se justifica la dominación de una nación sobre otra. Eso tienen que poner su opinión, pero con un argumento. Y luego la actividad número 4 tiene que ver con resumir, con hacer unas fichas resúmenes sobre la Primera Guerra Mundial y sobre la gloriosa Revolución Rusa. Primero, en la Primera Guerra Mundial, estrategias utilizadas por las potencias antes de la guerra. Recuerden que antes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918, hubo un periodo llamado la Paz Armada, en que los países estaban en paz, pero estaban preparando para una guerra, porque sabían que en cualquier momento iba a estallar una guerra. Y era mundial porque se involucraron la mayoría de los países en ese momento. Acá nosotros nombramos algunos, pero hubo batallas en muchos países y muchos se involucraron de alguna u otra forma. Entonces, dos estrategias. Por ejemplo, una de ellas fue mejorar el ejército, ¿ya? O llamar a hacer el servicio militar obligatorio, elevar a 2 años la preparación del servicio militar, etc. Alianzas políticas. Recuerden que algunos países tenían una alianza y otros países tenían otra alianza. El hecho que detonó la guerra. Ya habían antecedentes, habían rivalidades entre los países, sabían que iba a explotar la guerra, pero ¿cuál fue el hecho que dijeron, ya, este hecho hizo que va a explotar la guerra? ¿Qué tipo de armamento utilizaban? Recuerden que esta fue la primera guerra completamente mecanizada y donde utilizaron armamentos que no se habían visto hasta este momento. Y aquí en tipos de batalla tienen que poner, por ejemplo, guerra de trincheras. Recuerden que las trincheras eran estos túneles que se cavaban para esconderse ahí. Aquí yo les puse un ejemplo. Consecuencias geopolíticas. Yo le puse algunos países desaparecen, como por ejemplo el Imperio Austrohúngaro y Serbia, y otros países surgen, como por ejemplo Polonia y Montenegro, que era lo que vimos en la guía de estos dos mapas, donde había que ver qué países estaban antes y qué países estaban después. Por último, tienen que poner dos elementos que estaban en el Tratado de Versalles. Recuerden que ese tratado, las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, que fueron
Reino Unido, Francia, Estados Unidos, obligaron a Alemania a asumir todos los costos de la guerra. Entonces, si me preguntan a mí, me parece injusto porque todos los países participaron y claro, él estaba en el bando perdedor, pero Italia estaba en el bando perdedor, el Imperio Austrohúngaro estaba en el bando perdedor, pero solo hicieron que Alemania firmara este tratado. Entonces tienen que mencionar ahí 2 de todas las cosas que salían en ese tratado. Y aquí tienen que poner el nombre de la nueva potencia mundial que surge al finalizar la Primera Guerra Mundial. Luego tienen que hacer lo mismo con la Revolución Rusa. Estructura social rusa antes de la Revolución. Entonces, solo mencionar. Clase alta tenía mayores recursos, los sectores medios, los campesinos, que era la mayoría de la población y vivían en la miseria. Economía rusa. Agricultura, tecnología atrasada, sistema político. Recuerden que había un zar, había un rey. ¿Cómo se llama el sistema en que el rey gobierna? Tienen que ponerlo ahí. ¿Cuál fue la causa que inició la huelga? Ahí la tienen que poner. Recuerden que esta revolución estaba muy influenciada por las ideas comunistas y anarquistas. Entonces aquí en el texto teníamos los principales exponentes que eran el anarquismo era Mikhail Bakunin y de los comunistas o socialistas, como quieran llamarlo, era Karl Marx. Entonces, ¿cuál es la principal idea de los anarquistas? ¿Qué decían los anarquistas que había que hacer con el Estado? ¿Y cuál era la principal idea de los comunistas? ¿Qué decían los comunistas que tenía que hacer con las clases sociales, con el Estado? ¿Quién tenía que tomarse el poder según los comunistas? Según Karl Marx. ¿Ya? ¿Y qué logró la Revolución de Febrero? Recuerden que en Rusia hubo 2 revoluciones, la de febrero y la de octubre, en 1917. ¿Qué logró la Revolución de Febrero y qué logró la Revolución de Octubre? Cuando se gana la Revolución de Octubre, los que ganan estaban liderados por Lenin. Entonces, ¿qué medidas tomó Lenin al triunfar la revolución? Aquí pueden poner 2, para que no sean tantas, ¿ya? Yo sé que parece mucho, pero cuando lo lean se van a acordar que eso ya lo hicieron y no les va a ser tan difícil, porque todo este contenido ustedes ya lo vieron. Entonces, si se atrasan con la guía, por favor, termínenla y no la entreguen en blanco. Pregunten por el Instagram de Historia, que es historia.sellalapintana. Si tienen alguna duda, me preguntan solamente y yo se las trato de responder. Cualquier duda me hablan. Hasta luego, chicos.